Hoy nos adentraremos en una historia sobrenatural llena de misterio y terror. Nos sumergiremos en un relato de un hombre que, tras visitar la tumba de su madre, desencadena fuerzas oscuras al llevarse un misterioso anillo de un cementerio. Lo que sigue es una serie de eventos aterradores que lo llevarán al límite de la realidad y más allá. Así que prepárense para adentrarse en lo desconocido, para explorar los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Había transcurrido exactamente un año desde la partida de mi madre. La pena aún pesaba sobre mis hombros como una sombra constante, y decidí visitar su tumba en el aniversario de su fallecimiento. El día de su fallecimiento fue un capítulo oscuro en mi vida. Mi madre, una mujer amable y amorosa, sucumbió a una enfermedad implacable que la consumió lentamente. Estuve a su lado en cada paso de su lucha, presenciando el deterioro gradual de su salud. Aquel día fatídico, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, su corazón dejó de latir, y el dolor de perderla se instaló en mi alma. Mis pasos resonaban en el frío cementerio mientras me dirigía hacia la tumba de mi madre. La tarde estaba envuelta en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el crujir de las hojas secas bajo mis pies. El viento soplaba entre las lápidas, susurrando historias de aquellos que descansaban en paz y de los secretos que yacían bajo tierra. Al llegar a la tumba de mi madre, dejé flores frescas y murmullé unas palabras en su memoria. Mientras me levantaba para marcharme, algo captó mi atención. Una extraña luz titilaba a lo lejos, cerca de una tumba cubierta de musgo. Intrigado, me acerqué lentamente. Al acercarme, descubrí un anillo brillante, depositado con delicadeza sobre la fría piedra. Lo observé con curiosidad, y sin pensar demasiado, decidí llevármelo como recuerdo de mi visita. Sin embargo, al tomar el anillo, una corriente helada recorrió mi espina dorsal. De vuelta en casa, la atmósfera cambió. La sensación de ser observado se apoderó de mí, y sombras oscuras parecían danzar en las esquinas de mi visión periférica. Noches sin descanso me sumieron en pesadillas perturbadoras, y extraños ruidos resonaban por mi hogar. Desesperado, decidí buscar ayuda. Consulté a un sacerdote local y a una médium reconocida en la ciudad. Ambos accedieron a ayudarme y se dirigieron a mi casa para investigar. El sacerdote, con su Biblia en mano, recorrió la casa bendiciendo cada rincón. La médium, con ojos cerrados, se sumió en un trance, tratando de conectar con el más allá. Fue entonces cuando ambos sintieron la presencia malévola que habitaba mi hogar. «Huye, hijo mío. Este lugar está marcado por una presencia vengativa. Algo ha sido desatado», exclamó el sacerdote con voz grave. La médium, con los ojos abiertos y llenos de terror, añadió: «Es un espíritu enfurecido. Algo lo conecta contigo, algo que has tomado de un lugar sagrado. Devuélvelo y libérate de su ira antes de que sea tarde». Aterrado, recordé el anillo que había tomado del cementerio. Corrí hacia mi habitación, temblando, lo coloqué sobre la mesa. La habitación tembló con una fuerza sobrenatural, pero la médium comenzó a susurrar palabras en un idioma antiguo, tratando de apaciguar al espíritu vengativo. De repente, un viento helado se apoderó de la habitación, y una figura sombría se materializó frente a mí. La médium, con valentía, enfrentó al espíritu, realizando un ritual para liberar su alma atormentada. Después de una intensa lucha entre lo terrenal y lo espiritual, la habitación se sumió en un silencio absoluto. La presión en el aire desapareció, y la médium cayó exhausta al suelo. El sacerdote me miró solemnemente y asintió, indicando que la amenaza había pasado. El anillo reposaba silenciosamente sobre la mesa, un recordatorio palpable de mi imprudencia. La médium, aún debilitada por el enfrentamiento con el espíritu vengativo, me miró con ojos cansados pero llenos de sabiduría. «El anillo debe ser devuelto al cementerio. Solo así encontrarás la paz y romperás el vínculo que has creado», me dijo con voz tenue. El sacerdote asintió solemnemente, advirtiéndome sobre la urgencia de la tarea. La médium y el sacerdote se ofrecieron a acompañarme, asegurando que su conexión con el más allá podría ayudarnos a enfrentar las fuerzas oscuras que seguramente intentarían detenerme en mi cometido. Decidí emprender la misión al día siguiente. La médium, el sacerdote y yo nos dirigimos al cementerio, armados con un sentido de deber y una determinación que había nacido de la experiencia aterradora de las últimas noches. El cementerio, a la luz del día,
parecía menos amenazador que durante la oscuridad de la noche. Los rayos del sol intentaban penetrar entre las ramas de los árboles, pero el aire aún llevaba consigo una sensación de malestar. Con el anillo guardado en una caja y la medium a mi lado, me dirigí hacia la tumba donde había tomado el objeto maldito. No bien puse un pie en el terreno sagrado, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La medium, con ojos cerrados, susurraba palabras en un idioma antiguo, tratando de mantener una conexión con el otro lado. Fue entonces cuando una ráfaga de viento helado me golpeó con fuerza, y la medium abrió los ojos, anunciando la presencia de la entidad vengativa. Se acerca, pero no puedes dejar que te detenga, advirtió la medium. Me acerqué a la tumba con determinación, pero el ambiente se volvió denso y opresivo. El viento rugía a mi alrededor, y sombras oscuras comenzaron a danzar entre las lápidas. La medium y yo nos aferramos mutuamente, enfrentando la tormenta sobrenatural que se desataba. Al llegar a la tumba, abrí la caja con manos temblorosas y coloqué el anillo con cuidado sobre la piedra. La medium comenzó a recitar una serie de oraciones, tratando de calmar al espíritu vengativo. Fue entonces cuando el suelo tembló, como si la tierra misma rechazara mi intento de redención. La entidad, enfurecida, se manifestó frente a nosotros. Una sombra oscura y retorcida, con ojos vacíos que ardían con un fuego sobrenatural, se alzó entre las lápidas. La medium mantuvo su compostura, enfrentando al espíritu con valor. Debes partir, espíritu atormentado. Este hombre no comprendía la magnitud de sus acciones. Debes encontrar la paz, imploró la medium. El espíritu emitió un gemido escalofriante, pero la medium continuó su ritual. Fue en ese momento cuando una fuerza invisible me arrojó al suelo. La entidad, en su furia, intentaba detener la liberación del anillo. Gruñidos guturales resonaban en el aire, mientras sombras tentaculares se retorcían a nuestro alrededor. La medium intensificó su conexión con el más allá, y el sacerdote, que permanecía en segundo plano, se unió al esfuerzo. Entre los tres, luchamos contra la entidad, tratando de liberarla de sus cadenas espirituales y permitirle descansar en paz. La batalla sobrenatural se prolongó durante lo que pareció una eternidad. El cementerio se convirtió en el campo de batalla entre lo terrenal y lo espiritual. El sacerdote rezaba fervientemente, la medium canalizaba sus poderes sobrenaturales, y yo, envuelto en una mezcla de miedo y determinación, resistía los embates de la entidad. De repente, la entidad emitió un alarido desgarrador, y una luz intensa llenó el cementerio. La medium cayó al suelo, agotada, mientras el sacerdote se persignaba, reconociendo que la batalla había llegado a su fin. El espíritu vengativo se desvaneció lentamente, como una niebla oscura que se disipa con el viento. El silencio se apoderó del cementerio, roto solo por la pesada respiración de quienes habíamos enfrentado al más allá. El anillo ha sido devuelto, pero ten cuidado. Las fuerzas oscuras pueden ser desencadenadas con facilidad. Respeta los límites entre este mundo y el próximo, advirtió el sacerdote. Agradecí a la medium y al sacerdote por su valiente ayuda, prometiendo ser más cuidadoso en el futuro. Salí del cementerio con una sensación de alivio, pero sabía que la experiencia dejaría una marca indeleble en mi alma. La medium me aconsejó que buscara la ayuda de un experto en objetos malditos para asegurarme de que el anillo no tuviera más sorpresas. Seguí su consejo y localicé a un especialista en antigüedades y objetos paranormales. El experto examinó el anillo con cuidado, revelando que estaba imbuido de una energía oscura. Me advirtió que, incluso después de devolverlo al cementerio, la entidad podría intentar buscar venganza. Sugirió que realizara un ritual de protección para salvaguardar mi hogar y mi ser de futuros encuentros con lo sobrenatural. Siguiendo sus indicaciones, realicé el ritual con una mezcla de incienso, sal y recitando palabras de protección. La sensación de seguridad retornó lentamente a mi vida, pero el recuerdo de aquella experiencia nunca desaparecería por completo. Sin embargo, la entidad no parecía dispuesta a darme tregua. No bien completé el ritual, los ataques se intensificaron. Sombras oscuras se materializaban en las esquinas de mi visión, y extraños murmullos resonaban en las paredes de mi casa. Cada noche se convertía en una lucha para mantener mi cordura y mi integridad. La medium y el sacerdote, al ver que la entidad persistía en su persecución, decidieron unir fuerzas una vez más. Juntos, exploraron el origen de la maldición que se aferraba a mí, buscando una solución más definitiva.
Descubrieron que el anillo había pertenecido a un antiguo ritual oscuro que tuvo lugar en el cementerio décadas atrás. La entidad vengativa era el espíritu de alguien que había sido víctima de ese ritual y que buscaba venganza contra cualquier intruso que perturbara su descanso. La conexión entre tú y el espíritu es más fuerte de lo que pensábamos. Es como si tu presencia desencadenara el recuerdo de aquel ritual oscuro, explicó la medium. Debemos encontrar una forma de romper este vínculo de una vez por todas, agregó el sacerdote. Decidieron realizar un ritual más poderoso para enfrentar la raíz misma de la maldición. La medium y el sacerdote, armados con su conocimiento espiritual, me llevaron de vuelta al cementerio para enfrentar la oscuridad que se ocultaba en su terreno sagrado. La noche era espesa con un manto de oscuridad cuando nos aventuramos entre las lápidas. La medium sostenía un amuleto sagrado, mientras el sacerdote llevaba consigo un libro antiguo de exorcismos. La energía en el aire estaba cargada de anticipación y peligro. Nos dirigimos hacia el lugar donde se había realizado el ritual oscuro décadas atrás. La medium comenzó a recitar oraciones y cánticos, invocando la luz divina para disipar la oscuridad. El sacerdote, con gestos ceremoniosos, esparcía agua bendita sobre el suelo, formando un círculo protector. Fue entonces cuando la entidad se manifestó una vez más. Sombras retorcidas se alzaron de entre las lápidas, y el aire se llenó de un frío sobrenatural. La medium y el sacerdote se enfrentaron valientemente al espíritu, mientras yo permanecía en el centro del círculo, sintiendo la presión de la maldición que me perseguía. Este lugar no es tu hogar. Debes liberarte de la ira y encontrar la paz que te ha sido arrebatada, imploró la medium. Que la luz divina disipe tu oscuridad. Deja que el descanso eterno sea tu destino, rezaba el sacerdote. La entidad aulló de rabia, desencadenando una tormenta de fuerzas sobrenaturales. La medium y el sacerdote luchaban con todas sus fuerzas, pero la entidad se resistía tenazmente. En un momento de desesperación, la medium me miró y señaló el anillo en mi mano. Debes renunciar al anillo. Es el último eslabón que lo mantiene atado a este mundo, me instó. Con manos temblorosas, retiré el anillo y lo coloqué en el suelo, fuera del círculo protector. La entidad rugió con una furia renovada, pero la medium y el sacerdote redoblaron sus esfuerzos. La medium, con lágrimas en los ojos, canalizó su energía hacia el anillo, intentando disolver la conexión entre él y el espíritu vengativo. El suelo tembló y una luz brillante envolvió el anillo. La entidad lanzó un último alarido antes de desvanecerse en la oscuridad. La medium y el sacerdote, agotados pero triunfantes, se acercaron a mí con expresiones de alivio. La maldición ha sido rota. La entidad ha encontrado finalmente la paz, dijo la medium con voz suave. Debes aprender de esta experiencia, joven. Hay fuerzas en este mundo que no deben ser subestimadas ni provocadas, agregó el sacerdote. Agradecí a la medium y al sacerdote por su valiente ayuda. La medium me ofreció un amuleto de protección, un recordatorio de las lecciones aprendidas. Regresamos a casa con la sensación de haber enfrentado y superado algo más grande que nosotros mismos. Con el anillo fuera de mi posesión y la maldición finalmente rota, mi vida volvió a la normalidad. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado de por vida. Cada vez que pasaba por el cementerio, recordaba la importancia de respetar los límites entre los mundos y de no interferir con fuerzas que escapan a nuestra comprensión. La medium y el sacerdote se convirtieron en confidentes de mis experiencias sobrenaturales, brindándome orientación y apoyo en los momentos de duda. A medida que el tiempo pasaba, aprendí a vivir con la conciencia de que el equilibrio entre lo terrenal y lo espiritual es frágil, y que nuestras acciones pueden tener consecuencias más allá de lo que imaginamos. La historia de aquel anillo maldito se convirtió en un relato de advertencia para los curiosos y en una lección para mí sobre la importancia de respetar la línea que separa a los vivos de los muertos. La medium y el sacerdote, héroes inesperados en mi historia, se convirtieron en guardianes de la sabiduría espiritual que me ayudó a enfrentar los desafíos sobrenaturales que la vida me deparaba. A medida que avanzaba en la vida, llevé conmigo las lecciones aprendidas en aquellas noches aterradoras. Nunca volví a subestimar el poder de lo desconocido ni a ignorar las advertencias de aquellos que comprenden las fuerzas que yacen más allá de nuestra percepción.